Y mire, los que se quedaron aquí en la Ciudad de México se unieron a una fiesta que se festeja a nivel mundial y este es el Día de San Patricio. Esta información le va a interesar mucho porque tiene música y diversión. Gaitas, alegría, banderas irlandesas, sombreros verdes, más de 9 escuelas de danza irish y música celta ambientaron el segundo San Patricio Fest Parade 2017 en las calles de nuestra ciudad. Es un santo irlandés que ayudó al pueblo de Irlanda a ser liberado. Aparte fue un obispo que evangelizó a su pueblo, por eso lo reconocemos aquí también en México. Una celebración de aquellos irlandeses que radican en la capital. Festejo al que la comunidad gallega se unió, pues comparten la devoción a San Patricio. Y tenemos en común el toque de la gaita y entonces nuestros amigos irlandeses nos invitaron a participar junto con ellos en el Día de San Patricio. La finalidad de este evento es unir la cultura mexicana con la cultura irlandesa. Pues yo creo que es muy importante promover la cultura internacional y pues conocer más de Irlanda y también de otros países. Yo creo que es muy importante que hagamos eso. El punto final del festejo fue el Parque España, donde la fiesta inició y las gaitas no dejaron de sonar. Con imágenes de Joel Arias, Erika Sandoval, 21 Noticias.